Buen día, entonces, a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí. Junto con la profesora Margarita Osek, les damos la más cordial bienvenida a esta segunda sesión del ciclo de clases abiertas en artes escénicas del año 2022. Es para nosotros un placer que quienes nos acompañan en este momento y quienes puedan seguir revisando esta grabación más adelante como material pedagógico, como material disponible en el repositorio de la facultad, ¿verdad? Estén aquí acompañándonos en esta sesión que hemos titulado Teatro Foro, Teoría y Práctica, y que va a estar a cargo de el destacado creador y docente costarricense Carlos Paniagua, a quien saludo muy cordialmente. Carlos es bachiller y licenciado en Artes Escénicas y máster en Cultura Centroamericana con énfasis en literatura por la Universidad Nacional de Costa Rica. Carlos durante ya más de 10, casi 15 años ha desarrollado una ininterrumpida labor como creador. Carlos es, además de actor, fundamentalmente dramaturgo y director de teatro. Dirige su propia compañía, Teatro Avellana, con la cual desde hace años desarrolla líneas de trabajo tanto en el ámbito propiamente, digámoslo así, artístico, como en el ámbito del teatro aplicado, de la educación, de la pedagogía y del teatro foro, que es lo que nos va a compartir hoy. Pero al mismo tiempo, Carlos es docente. Trabaja en la sede occidente de la Universidad de Costa Rica, la principal universidad de este país, ¿verdad? Y lo más interesante, y fue una de las cosas que conversamos con Carlos largamente cuando nos reunimos para acordar esta sesión, es que Carlos desde hace ya varios años está realizando lo mismo que hacemos Margarita y yo aquí, las clases de teatro y los cursos de teatro fundamentalmente para estudiantes que no estudian la carrera de teatro, sino que estudian otras carreras, ¿verdad? Y que se enfrentan al teatro justamente buscando en este herramientas transversales, formas de entender la realidad nacional, el patrimonio cultural y entender una forma de darle sentido al contexto que nos rodea, ¿verdad? Es por esta razón entonces que me ha parecido muy pertinente que Carlos, desde esa experiencia además que tiene, dialogando desde el teatro, pero con personas que no necesariamente son todas y todos de teatro, nos puede acompañar hoy, porque como Carlos bien sabe, es también en buena medida el perfil de la actividad teatral que desarrollamos con Margarita dentro del Instituto de Lingüística y Literatura en la Universidad Austral de Chile. Carlos entonces decía, desde la Universidad de Costa Rica, además, tanto en su práctica pedagógica como en su práctica escénica, y brevemente hablábamos de eso recién, desarrolla el Teatro Foro. El Teatro Foro es una de sus líneas de especialidad, es un facilitador de Teatro Foro, se ha especializado en Teatro Foro y quiero contar para que lo sepan, bueno, con Carlos nos conocemos hace bastante tiempo, cuando ambos teníamos harto más pelo que el que tenemos hoy, ¿verdad? Cuando yo era profesor visitante en la Universidad Nacional de Costa Rica. Y y el año pasado nos reencontramos en el Congreso Centroamericano de Estudios Culturales. En esa ocasión yo presenté un trabajo sobre exilios y Carlos presentó un interesantísimo trabajo sobre teatro foro y sobre su propia experiencia, que es lo que me interesa destacar. No solo va a compartir con nosotros algunos fundamentos, ¿verdad? Probablemente, digo, y algunas conceptualizaciones básicas para entender el teatro foro, sino que también va a compartir con nosotros su experiencia, trabajando en contextos pedagógicos, trabajando en comunidades, abordando temáticas que son socialmente urgentes muchas veces, como las que comentábamos algunas recién, hostigamiento sexual, nuevas masculinidades, buenas prácticas ecológicas y medioambientales, crianza positiva, etc. Por todo esto, entonces, me parece que muchas y muchos de quienes nos acompañan hoy, de quienes podrán ver este video más adelante, van a encontrar sin duda en el diálogo con Carlos una experiencia muy provechosa. Agradezco entonces enormemente a Carlos por estar aquí con nosotros y desde ya les recuerdo que esperamos al final de la sesión poder tener ojalá algunos minutos para conversar. Si durante la sesión van surgiendo preguntas, dudas, inquietudes, siéntanse con toda la libertad de irlas registrando en el chat. Es lo ideal, a veces por escrito, en el momento mismo uno se siente más cómoda o más cómodo, ¿verdad? Para ir compartiendo sus dudas, sus inquietudes, sus preguntas y las vamos a retomar al final de la conversación. Muchas gracias entonces una vez más a todos, a todas y especialmente, por supuesto, a Carlos. Carlos, el micrófono es todo tuyo. Cuando estemos alrededor de las 10:45 más o menos, en caso que no hayas terminado, solo en caso de las 48 tal vez, te iré haciendo una seña para que sepas que ya puedes ir cerrando para dejar algunos minutos para un posible diálogo. Gracias, colega, amigo, ex compatriota Carlos Paniagua. Bueno, muy buenos días. De verdad que para mí es un honor que me hayan extendido la invitación.
Eh, Voy a hablar desde la práctica, desde más allá de entrar en teorizaciones o hacer profundizaciones historiográficas de cómo llega el Teatro Foro, por lo menos a Costa Rica. Voy a manejarme en algunos panoramas que es desde los cuales me interesa que ustedes sepan qué es lo que me interesa abordar. En primera instancia, trabajaré una breve historiografía, muy breve, una brevísima historiografía de cómo se llega a desarrollar el Teatro Foro. Además, es una corriente que tiene sus inicios en el Cono Sur, entonces probablemente se han acercado a ella. Luego vamos a hablar un poco sobre el teatro para las personas oprimidas como tal. Luego vamos a hablar sobre el contexto teatral costarricense, qué es lo que pasa en Costa Rica, de por qué llega a surgir de esta manera o por qué se mantiene de la manera en la que se sostiene. Luego vamos a trabajar a partir de la transdisciplinariedad, que ya esto viene a ser una reelaboración de algunos preceptos del Teatro Foro como tal, y en el que se interrelacionan algunas perspectivas teóricas desde las cuales le sumamos al Teatro Foro. Disculpen si hay bulla, pero en Latinoamérica hay perros en todas las casas, entonces eso suele suceder aquí en Centroamérica. Luego vienen algunas modificaciones metodológicas que propusimos con mi grupo de teatro, y luego voy a presentar dos casos que son casos exitosos que hemos trabajado acá. Uno relacionado con hostigamiento sexual, que es el que tiene mucho más, que es más urgente aquí en Costa Rica. No sé cómo será la experiencia ya en Chile, pero acá es muy fuerte el tema del hostigamiento sexual. Luego hay otro caso de éxito que es el trabajo que hicimos con paternidad y afectividad, donde no solo trabajamos Teatro Foro, sino que trabajamos otras dinámicas. Y luego termino planteando algunas posibilidades de uso que hemos descubierto dentro de las otras muchas, pero voy a señalar tres en particular. Entonces, ese es como el programa en el cual nos vamos a desarrollar el día de hoy. Entonces, les comentaba, con una brevísima historiografía, hay que entender que el Teatro Foro o el teatro para las personas oprimidas, el Teatro Foro como un deslinde del teatro para las personas oprimidas, es una forma de teatro político, y debemos entenderlo entonces desde sus inicios, o por lo menos desde donde occidentalmente lo reconocemos, que tiene que ver con toda la producción que se viene dando después de toda el periodo de industrialización, donde hay una gran concentración de masas para la producción, y empiezan a generarse espacios emancipadores ante las opresiones que sufren de parte de sus patronos. Erwin Piscator en el siglo XX empieza a desarrollar principalmente su teatro político, y tiene una fuerte corriente, o por lo menos se sostiene ideológicamente de las estructuras marxistas. Y evidentemente el planteamiento de Piscator es presentar realidades. Acá en este periodo se da un teatro que es más, si se quisiera, panfletario, y se mantiene todavía la estructura, y eso es muy importante porque vamos a hablar luego de esta ruptura. Se mantiene la estructura del espectáculo y el espectador. Hay alguna injerencia quizás hacia el espectador, pero el espectador todavía se mantiene como un ente pasivo que observa la representación teatral. Luego entra como parte del desarrollo el teatro épico o el teatro brechtiano, como lo conocemos algunas personas, donde se fundamenta o por lo menos desarrolla aún más el concepto del extrañamiento o el distanciamiento. Este primer elemento es fundamental comprenderlo, porque entonces empieza a dejar de ver la realización del espectáculo teatral como si fuese una vitrina que solo sucede ahí y yo no tengo relación directa con él, o que las personas que están en el escenario no puedan relacionarse conmigo. Y esto es importante porque el distanciamiento que plantea Brecht, por lo menos, los que me interesa por lo menos trabajar o mencionar, son el distanciamiento del actor en torno con su personaje. Se sabe que está representando un rol. El otro, que es la falta de identificación catártica en torno a la situación para que se mantenga un pensamiento crítico, y evidentemente la ruptura de la cuarta pared, en el cual hay una discusión o por lo menos ciertos diálogos que se genera entre el actuante y la persona espectadora.
De ahí al teatro épico, al teatro de las personas oprimidas, tenemos que entender que pasa evidentemente en la Segunda Guerra Mundial. Hay un factor importante que debemos comprender también y que es base para lo que sucede en Latinoamérica cuando se da el Concilio Vaticano II y empieza toda esta ruptura de la iglesia, o por lo menos esta nueva reestructuración de la iglesia, para acercar la iglesia a las necesidades de las comunidades, y empiezan a desarrollarse todas las teorías de la liberación. Entonces empieza la teología de la liberación, la pedagogía de la liberación, y dentro de esta misma pedagogía, por lo menos que es parte de lo que desarrolla Paulo Freire, Augusto Boal toma las ideas de la pedagogía y construye su teatro para las personas oprimidas, que es, o teatro del oprimido, que es como se le conoce, sustentado fundamentalmente en esto, en la pedagogía de la liberación, entendiéndolo desde la pedagogía crítica, desde la producción o reconocimiento de las realidades sociales, pero que se utiliza el teatro como un mecanismo o un dispositivo desde el cual entrar desde la experiencia del cuerpo, del ser, en lo teatral, pero a la vez generando esta actitud crítica. Entonces, estos componentes son básicos para entender justamente hacia dónde estamos llegando o qué es lo que interesa del teatro para las personas oprimidas. Tenemos entonces el máximo exponente, por lo menos latinoamericano, de ahí se deslindan otros referentes, es Augusto Boal. Él fue un director y dramaturgo brasileño que propone el teatro para las personas oprimidas. Y él plantea básicamente, y es una de las frases que a mí me interesa y que cala muchísimo en el trabajo y en el quehacer del teatro foro, por lo menos, es que los actores somos todos nosotros. El ciudadano no es aquel que vive en sociedad, es aquel que la transforma. Y este elemento es fundamental porque vamos a tratar de entender que el teatro foro va a dejar de ser aquel dispositivo escénico que yo solo observo para ser aquel dispositivo escénico en el que yo puedo participar, que yo puedo modificar y que incluso puedo generar estrategias diferentes a las que se están sucediendo en la realidad para cambiar nuestra propia realidad. Entonces, bajo este parámetro, Augusto Boal plantea 4 formas básicas en lo que va a denominar el teatro aplicado, o el teatro para las personas oprimidas. El primero, muy utilizado además para el sociodrama, por ejemplo, o en psicología se utiliza mucho que es el teatro imagen. Es la construcción escénica de una situación en la que la situación solo queda ahí plasmada, detenida, pero la representación, el juego proxémico, la relación espacial, las actitudes que se están representando en esa fotografía escénica, da elementos sígnicos para empezar a analizar realidades. Entonces funciona como un disparador para empezar a discutir sobre problemáticas actuales y ver cómo están funcionando en nuestro alrededor. Ese es el primero que él plantea, el teatro imagen. El otro que plantea es el teatro invisible. El teatro invisible entonces es en un bus, en el mercado, en el parque, en el tren. Se plantea una situación que 2 personas actuantes saben que van a ir a actuar una situación, empiezan a hablar sobre un problema específico, lo plantean, lo desarrollan un poco. La gente no sabe que está viendo teatro, solo está viendo una discusión, está viendo que algo está pasando y empiezan a intervenir de una u otra manera. La idea es incitar a las personas que están alrededor, que no saben que están ante una pequeña representación, generar que esas personas discutan sobre ese tema. Y los temas pueden ser muy diversos. Aquí en Costa Rica hay una compañía que se llama Teatro Invisible y esto es lo que más trabajan. Van, por ejemplo, a comunidades, van al mercado, van a las plazas y plantean esto. Una situación corta, ¿sí? 2, 3 minutos, y luego se van y el tema queda ahí. Más allá de buscar un resultado final, lo que se busca es generar un espacio en el que el tema se discuta.
Luego entramos con el teatro periodístico, que es aquel que se toman noticias específicas del periódico y se plantean y se significan para ver qué es lo que está pasando, cuáles son sus causas y tratar de responder y buscar acciones concretas para que esa situación que se dio en la noticia no se reitere. Y por último, tenemos el teatro foro. El teatro foro, planteado por lo menos en un inicio, como lo hace el teatro para las personas oprimidas, es un espectáculo teatral. Generalmente era entre 40 minutos a una hora, se presentaba y luego se volvía a representar, se discutía, se desmenuzaba cuáles eran las necesidades de las personas, cuáles eran los factores que se estaban oprimiendo, factores sociales, políticos, económicos, ambientales, etcétera. Y a partir de ahí se discutía. Existía la figura dentro del teatro foro de las personas actuantes y del curinga. El curinga es la persona encargada de generar este diálogo entre las personas espectadoras y las personas actuantes. Incluso existía la posibilidad de que la persona espectadora incluso entrase a la situación y propusiera otras posibilidades. Entonces, esas son como las 4 maneras en las cuales se presenta el teatro para las personas oprimidas. Ahora bien, entendiendo este marco de los 4 que se plantean, por lo menos básico para Augusto Boal, en el caso nuestro, y voy a hablar nuestro, y me voy a referir a Teatro Avellana, vamos a centrarnos primero en el teatro foro. ¿Ok? ¿Cómo funciona el teatro foro básicamente? Generalmente empezaban con algunos juegos de desinhibición en la versión, digamos, original. No siempre, dependía también de las disposiciones. Augusto Boal planteaba irse a donde estaban las favelas, donde habían problemas fuertes que había que atacar. Habían juegos para que la gente sintiera que el espectáculo no era aquello que solo veía, sino aquello que yo también puedo participar. Luego se presentaba el espectáculo, estaba la reiteración, y sus detenciones para tratar de hacer modificaciones y se generaban esa propuesta de cambios de personajes, un poco lo que mencioné anteriormente. Entonces, la apuesta era una propuesta para la discusión de un tema específico. Se podían analizar entonces por qué tal personaje estaba accionando de esta manera y ver cuáles eran los elementos causales para que eso se diera. Y además tratar de entender los fenómenos. Era un análisis fenomenológico en el que se pretende buscar una respuesta social en el que todas las personas intervengan y generen algo diferente. Es una propuesta emancipadora. Bien, esa es la propuesta de Augusto Boal. Sin embargo, en Costa Rica nos presentamos con una particularidad. Estamos hablando que la propuesta de Boal se da fundamentalmente hacia la segunda mitad del siglo XX, cuando está toda la dictadura militar. En Costa Rica llega aproximadamente, empieza como el happening a los 90s por ahí, pero llega el Teatro Foro como por ahí del 2000, como más fuerte y hasta ahora se están desarrollando. O sea, estamos hablando de que hay una brecha de casi 50 años entre las propuestas de Boal y la actualidad. Evidentemente tenemos que entender que hay contextos, hay particularidades, pero aquí voy a hablar sobre los elementos que tienen que ver más cercano a la academia de por qué el Teatro Foro no llega como tiene que llegar, ni tampoco es tan popular como consideramos que debería serlo. En primer lugar, el Teatro Foro, como mencionaba Adolfo al inicio, no sé si fue antes de empezar a grabar o fue durante, hablaba en algún momento de que se toca dentro de la malla curricular, se menciona como una manera de producción teatral, pero que no se lleva a la praxis, sino que se queda como objeto de estudio, se entiende cómo funcionaba, pero se deja ahí. Y esto es importante porque en Costa Rica hay 3 instituciones básicas que dan teatro. Está la Universidad de Costa Rica, con la Escuela de Artes Dramáticas, está la Universidad Nacional, con la Escuela de Artes Escénicas, y existe una institución que depende directamente del Ministerio de Cultura, que se llama el Taller Nacional de Teatro. El Taller Nacional de Teatro
da herramientas actorales, de dirección, de dramaturgia, pero su función principal es generar gestores o promotores culturales, pero relacionados específicamente con el teatro. Y debemos entender además que está completamente relacionado con el punto número 2, que no hay un interés por sostener este tipo de metodologías por un recelo, por un aspecto de idolatría, si se quisiera, porque las personas que concentran el poder teatral en Costa Rica no se adhieren a este tipo de estrategias. Ellos se adhieren más a la propuesta de una escenificación, se presenta de inicio a fin, nos regresamos a la casa, tratamos de hacer innovaciones estéticas, incorporamos, no sé, otros lenguajes, danza, música, cine, etcétera, dentro de las propuestas, pero en muchas ocasiones se quedan en una visión del teatro, si se quisiera, colonizadora. Porque solo se presenta la persona que se mantiene como espectadora, solo ve, puede generar evidentemente su pensamiento crítico, pero no se genera una relación dialéctica. Entonces, esta poca popularidad que se da en la malla curricular responde a los otros factores. No se incorpora dentro de la malla, pero porque tiene que ver con el factor número 2. Y es que el teatro foro no apela únicamente al goce estético. No solo es ir a ver el espectáculo, experimentarlo, sino que necesito intervenir en él. Se convierte en una relación dialéctica, pedagógica, y no es algo a lo que el gremio se sienta afín, ¿verdad? Y esto me interesa mucho porque el gremio teatral se divide casi que en grupos profesionales, grupos no profesionales, y en esos grupos no profesionales a veces se deriva el teatro comunitario, y en el teatro comunitario entra el teatro foro. Entonces, hay una se desvirtúa al teatro foro porque se ve como algo no profesional. Entonces, este elemento es importante del por qué no se mete dentro de la malla, pero además porque se ve como un elemento secundario que pertenece a la pedagogía o que pertenece a los trabajos sociales o que responde a la psicología. Y es un grave error entender que yo como actor únicamente me preparo para hacer una bonita postura, tener una buena proyección de voz y no entender que soy una persona inmersa en una problemática social. Eso el teatro foro visto como el teatro no teatro. Es el teatro hecho para otra cosa que no es lo que nosotros sí hacemos, que es el goce estético. Y esto se direcciona con el tercer elemento. Les decía que la cúpula teatral costarricense se mantiene fundamentalmente en la representación de espectáculos que son, me presento, el público lo ve, me aplaude y yo me voy para mi casa muy feliz, y además este es el tipo de espectáculos que sí gana premios. El tipo de teatro foros no gana premios. Es más, no tiene ni siquiera presupuesto del Ministerio de Cultura. Todo hay que gestionarlo de manera independiente, porque esto no hay manera de sostenerlo desde las cúpulas. Y evidentemente, como estas cúpulas, muchos de ellos están ocupando las direcciones de las escuelas de formación teatral, es un círculo vicioso, porque entonces yo formo a estudiantes que hagan el teatro como yo lo hago, y como yo lo hago es la manera correcta, entonces a mí me van a aplaudir porque yo sí sé hacerlo, pero no enseño la posibilidad de crear su propio teatro, su propia forma de hacer teatro. Y esto es un grave problema porque entonces es lo que está pasando con las universidades, por lo menos las carreras, se genera teatro para la gente del teatro. Entonces, quienes van a ver teatro es la gente que hace teatro y el círculo se reduce, entonces no hay modelo cultural que sostenga esta forma de reproducción. O sea, básicamente con una escuela de teatro bastará para que esto suceda. No es necesario que hayan 3 escuelas que sostengan esto. Y por otro elemento, la poca apertura, ¿verdad? Que es en las escuelas de teatro no se ve las aplicaciones posibles del teatro. La utilización del teatro como una estrategia pedagógica, la aplicación del teatro como la experiencia o amplitud de la expresión corporal en personas docentes, en abogados o personas que están estudiando para ser abogadas, para trabajo social, para psicología.
que son aportes, es decir, el teatro solo se ve como el elemento de goce estético y no con sus posibilidades de aplicación. Este es un panorama del teatro costarricense, por lo menos de cómo funciona y por qué el Teatro Foro no ha sido tan aceptado. Habemos algunos, decimos aquí en Costa Rica, algo jupones, en el que decimos vamos a cambiar esto y vamos a proponer otra cosa. Vamos a apropiarnos de las herramientas que existen, pero no nos vamos a quedar solo en lo teatral, vamos a ir un poco más allá. De ahí, donde entonces, por lo menos desde la propuesta de Teatro Avellana, plantea una transdisciplinariedad. Y esa transdisciplinariedad es importante entenderla, porque ya ahora entonces como actores, no solo nos quedamos con qué bonito movemos el centro, qué bonito proyectamos la voz, canto bonito, ¿ok? Eso funcionará, pero no queda en eso. Tratamos por lo menos desde nuestra agrupación incorporar otras perspectivas teóricas. Empezamos, por ejemplo, profundizando sobre la pedagogía crítica, en el que entendemos que todo saber es situado, que existen maneras en las cuales yo puedo incitar a que las personas que están participando generen propuestas. Yo no tengo la verdad, yo propongo algo y vamos a construirlo en conjunto. El otro componente son los estudios culturales, porque nos interesa entonces que a la hora que vayamos a ver un fenómeno, una situación, lo que hacemos entonces es analizarlo desde lo político, desde lo económico, desde lo social, desde lo ambiental, para tratar de entender en su complejidad todo el fenómeno o por lo menos buscar soluciones de manera estructural y no solo gestos políticos que queden como ahí quedó. Esta es la propuestita y quedamos ahí, sino que tratamos de buscarlo mucho más amplio. Y evidentemente abordamos desde la semiótica el análisis sísmico de las propuestas que estamos viendo. Es decir, yo no voy a entrar a empezar a hablar sobre todas las propuestas discursivas, no voy a llegar a que la gente entienda qué es el signo significante, no voy a meterme con elementos de lingüística, pero sí lo vamos a ver desde la práctica, porque la semiótica primero empezó como experiencia y luego se teoriza sobre la experiencia. Apelamos a eso para que las personas entiendan, empiecen a ver más allá, que vean por qué el lenguaje corporal está hecho, está representado de esa manera, por qué la voz está modulada de esa manera, por qué la situación está dada de esa manera. Empezamos a utilizar una serie de elementos que lo empezamos a ver desde varios lados. Y está lo otro, que es la rama afín con la cual vamos a profundizar. Por ejemplo, podemos hablar de la rama del género, si vamos a hablar en la construcción de las nuevas masculinidades o el hostigamiento sexual, la incorporamos como un elemento a considerar. El otro es desde el ambiente, cuando hemos trabajado, por ejemplo, con municipalidades en el que vamos a trabajar el manejo de los residuos sólidos, pero no nos interesa ver solo el elemento causal de que, ok, vamos a separar esto es el plástico, papel, sino tratar de ver cuáles son las situaciones de fondo, cómo funciona, por ejemplo, el capitalismo como un elemento que oprime o por lo menos afecta el tema ambiental, o lo otro que es las habilidades sociales, porque estamos trabajando de pronto con la desinhibición, estamos trabajando con problemas que tienen que ver afectivos en casa, ¿verdad? Empezamos a darle énfasis y esto es importante porque entonces, claro, la escuela de teatro en Costa Rica te prepara como actor, pero no te prepara como un investigador, que tengas que profundizar sobre otras ramas que no tienen que ver con lo teatral para abordar de una manera amplia el fenómeno que estás presentando. De ahí que mi necesidad, incluso fue en algún momento una recomendación de Adolfo, me acuerdo cuando estaba recién comenzando, si hacía una maestría solo en artes escénicas primero o trabajaba en una en estudios culturales, y trabajé en una de estudios culturales y fue una de las mejores decisiones por entender justamente que el teatro es mucho más amplio que solo pararme en un escenario, verme bonito y que la luz me haga que yo brille. Eso es la propuesta, por lo menos, que hacemos desde Teatro Avellana transdisciplinar. Es decir, usamos el teatro, pero ampliamos el margen de análisis para verlo de una manera mucho más profunda. Entonces, hicimos, porque el Teatro Foro, como lo plantea Boal, tenía cosas que en el contexto actual no iban a funcionar. No podemos hoy, ante un mundo en el que está mediado por la tecnología y la necesidad de inmediatez es tal, no podemos hacer un teatro foro que dure 2 horas y media, 3 horas.
hoy nuestro público, por lo menos al que incluso vamos, no nos va a aguantar 3 horas de ver primero el espectáculo y luego desmontar todo el espectáculo. Entonces tuvimos que hacer algunas modificaciones. Lo primero es crear una propuesta que afecte. Y cuando hablo que afecte, puede ser manejar, o sea, soltar, tratar de generar de remover emociones que produzca enojo, que produzca asco, que produzca alegría, tristeza, llevar las sensaciones a flor de piel. Es decir, si voy a hablar del acoso o si voy a hablar sobre la afectividad, llevo las emociones al límite para sentirlo, eso que está pasando ahí, pero va a ser, y viene relacionado con el segundo punto, es puntual. Yo no me voy a extender en una obra de 1 hora. El trabajo, el teatro foro que nosotros estamos desarrollando, cada escena podemos trabajar 1 o 2 dependiendo de lo que nosotros nos soliciten, pero cada escena va a estar durando entre 5 y 8 minutos máximo. Pero son 5, 8 minutos que están cargadas de una serie de factores que tenemos que discutir. El lenguaje corporal tiene mucho que ver, el trabajo vocal tiene mucho, la situación, la relación espacial, nos está cargado de signos que deban de ser identificados para que después podamos hablar sobre ello. Entonces la propuesta dramatúrgica, la propuesta de puesta en escena, ya no solo se delimita a montemos el numerito y tenemos un rato para poder desarrollar la imagen, sino que es puntual, va directo y tiene que ser muy precisa en sus composiciones, en la situación, para llevarlo de un inicio a un fin de una manera expedita. El otro elemento es el convivio, que esto sí lo toma, si bien es cierto, Augusto Boal. Nosotros tratamos de condensar el teatro foro a 1 hora. Estamos hablando de que son 50 minutos, 1 hora, dependiendo, a veces nos dicen trabajemos 2 escenas, entonces trabajamos hora 20, hora y media más o menos, y nos interesa mucho la generación del juego, el juego fundamental. De previo a presentar cualquier escena, hay juego, y de verdad nos olvidamos que vamos a ver una obra de teatro y vamos a jugar dan, dan, diri, dan, dan, diri, o hacemos muecas o hacemos cosas, porque lo que nos interesa es ver otras posibilidades, que la gente se sienta que nosotros no tenemos la verdad absoluta, sino que vamos a compartir en este espacio. Y en este compartir vamos a construir lo que nosotros denominamos la política. Y esta política, entendiéndola evidentemente en el margen amplio de la capacidad de hacer en sociedad, que va desde lo privado, desde qué puedo hacer yo en mi círculo o incluso desde mí para empezar a hacer las modificaciones estructurales. Ahora, podemos pensar que el teatro foro es utópico y pensar que nos va a dar la vida o sea, que un teatro foro nos puede cambiar, pues es complicado, pero por lo menos incita y moviliza a que se abran los espacios de diálogo de temas, por ejemplo, como diversidad, como construcción de masculinidades, como hostigamiento sexual, que a veces dejamos olvidados porque estamos más acostumbrados a consumir 7, 8, 9 capítulos de Netflix y en lugar de ponernos a pensar sobre una situación específica. La política la vamos a ver planteada en una pizarrita. Tratamos de llevar una pizarrita que no se vea como la gran cosa, sino algo que sea de apunte, porque está sucediendo aquí. No hay razón estética de que la pizarra se vea hermosa. Y es un poco lo que vamos a mostrar en los ejemplos. Voy a mostrarles ejemplos del teatro foro sobre hostigamiento sexual. Quiero decirles, esta que estamos viendo acá específico es en una escuela, son chicos de 10, 11 y 12 años. Fuimos para una actividad del Día del Niño y de la Niña. Hicimos juegos, pero hemos presentado esto en kinder, no sé cómo le llaman en Chile, preparatoria, ¿verdad? Que es antes de entrar a la escuela. Hemos trabajado con escuelas, colegios, universidades, asociaciones comunales, y la foto que veían en el puro inicio incluso era en una cárcel, en el que nosotros íbamos a hablar con privados de libertad, con perfiles que venían con personas de violación, y teníamos que hablar sobre este tema. Entonces era muy interesante porque tenemos que generar diálogos sí o sí. La propuesta inicia en hacer juegos, involucrar a las personas, y
anotar, ven ahí la pizarrita en la siguiente, en la siguiente página, vamos a ver cómo se ve la pizarra, pero vamos a ir haciendo la representación de la escena. Ellos en la segunda vez que lo hacemos, nos van deteniendo y vamos a ir anotando todo aquello que estas personas observan. Si ven en la pizarra, ya verán mi letra, escribo súper bonito en computadora, no se me da a mí escribir en pizarra, pero nos ayuda. Hacemos, por ejemplo, la distinción entre un piropo y un halago. Al lado izquierdo pueden ver que identifican las situaciones de acoso, ¿verdad? Besos sin permiso, hay un tocamiento sin permiso, estábamos en tiempo de pandemia, entonces decían que incluso el COVID tenía que frenar por ahí el tema. Hay un tema de intimidación, la persona es demasiado necia y las personas empiezan primero, si nos vemos incluso desde los procesos cognitivos, empezamos primero con un proceso cognitivo inferior de identificar, de reconocer, para luego pasarlo a los procesos cognitivos superiores en el cual ya empezamos a analizar qué es lo que está pasando y lo empezamos a ver desde diferentes aristas. Empezamos a entender la diferencia entre, bueno, les decía, piropo halago, entre construcción de vínculos y la conquista, cómo se da, por ejemplo, la conquista en el ámbito social, en el ámbito familiar, y todo este tipo de elementos empezamos a explicarlos, a trabajarlos, generan dudas, empiezan a generar propuestas, las personas no se quedan calladas ante lo que está sucediendo y eso realmente lo hace muy interactivo. Entonces, estos son como los momentos por los cuales pasamos en un teatro foro. Primero se juega, se explica la dinámica, se muestra el cuadro escénico, se repite la escena con detenciones. Aquí el público identifica, luego se esclarecen conceptos y luego que para el espacio específico en el que estamos trabajando, que es instituciones, muchas veces estas instituciones no tienen un protocolo de qué hacer cuando se da una situación de hostigamiento sexual o de acoso sexual. Entonces, empezamos a diseñar con las personas que están ahí cuál sería el protocolo adecuado según las posibilidades de la institución. ¿Quiénes serían las personas responsables? ¿A dónde se acude? ¿Qué trámites deberíamos hacer? Entonces resulta que muchos directores de los centros educativos cuando llegamos, dicen, claro, me van a dar el tema, pero resulta que se tiene que involucrar porque resulta que tienen que dar soluciones reales a una problemática real y tienen que involucrarse en la propuesta. Entonces, eso en cuanto se da el hostigamiento, pero no solo nos interesa quedar en qué pasa si el hostigamiento se da, sino en cómo prevenir que el hostigamiento se dé. Entonces, en esta misma idea de prevención, se plantean algunas acciones que puedan generar a las personas expectuantes para que esto no se dé. Ahí plantean el hablar con personas de confianza, reeducar, no ser autocrítico, pensar que el cambio inicia en mí, dialogar con la familia para socializar aprendizajes y en el caso de que se dé el acoso, denunciar. Entonces, esta pizarra es construida por las personas participantes. Evidentemente, ahí mediamos nosotros. Aquí la figura del Curinga se diluye un poco porque ahora es el actor que se convierte en Curinga. En algún momento se convierte como en pedagogo, ¿verdad? En docente para explicar un concepto, regresa a ser actor. Entonces, requiere de una persona que tenga la habilidad de trabajar en diferentes espacios para el desarrollo del teatro foro. Voy a hablar, tiene esta misma dinámica del teatro foro, no voy a redundar sobre eso, voy a incorporar otros componentes que decidimos meter, que fue en el Centro de Estimulación Infantil en mi tribu. Resulta que en Costa Rica, ahora veo que en Argentina y España es más común, en Costa Rica no es muy común que hayan círculos de padres. Los círculos de padres son aquellos espacios en los que los hombres que son padres de familia se reúnen a discutir temas que tienen que ver con la masculinidad, con la paternidad, porque esto se da más en redes de apoyo hacia mujeres, pero en hombres no es muy común. Entonces me invitaron a formar parte de uno de los círculos de padres y empezamos a reflexionar sobre la gestión de emociones y la relación de esta con la masculinidad y la paternidad. Dentro de esta misma lógica, se plantean algunos momentos que van a ampliarse. Porque aquí ya entonces no solo nos quedamos con el teatro foro, sino que ampliamos al juego predramático. Aquí estamos haciendo un juego que en teatro se utiliza mucho, que tiene que ver con acción-reacción, pero nosotros hacemos la modificación
para trabajar más bien desde la gestión de emociones. Se pone una meta y si no se logra, ¿qué pasa con lo que sentimos? ¿Qué empieza a suceder con los pares? Que empiezo a enojarme con el par porque de pronto digo, no agarraste el palo, etcétera. Y justamente sobre eso trabajamos de previo para que a la hora que presentamos la escena ya haya un reconocimiento emocional de lo que se vio para ahora sí generar una propuesta personal para su aplicación en los hogares. Entonces, esto posibilita montones el campo de acción. Con esto termino, que son las posibilidades de aplicación. A partir de la experiencia que nosotros hemos tenido del Teatro Foro sobre hostigamiento sexual, sobre crianza asertiva, sobre hábitos saludables de consumo, etcétera, consideramos que hay tres posibilidades que pueden desarrollarse aún más. Hablo desde el contexto costarricense, pero no me cabe duda que pueda aplicarse en otros contextos. En primer lugar, el Teatro Foro o el teatro aplicado es una estrategia didáctica. Si nos vamos desde la ecología de saberes de Boaventura, plantea en todo momento hay un saber situado, hay saberes, el conocimiento se construye, hay temporalidades. Entonces podemos entender que es un espacio que facilita el que yo esté con el otro, entienda al otro y que una vez entendiendo al otro también me estoy entendiendo a mí. Funciona definitivamente como parte de la pedagogía crítica. El otro elemento es el desarrollo de habilidades sociales. El utilizar el teatro más allá de solo el goce estético e incorporarlo como un espacio para el autorreconocimiento, para el desarrollo de pensamiento crítico, para la gestión de emociones, etcétera, es una herramienta fundamental porque admite la equivocación. No sé si a ustedes les pasa, pero a veces se nos olvida en las universidades y creemos que los estudiantes de entrada van a saber hacer lo que nosotros nos ha llevado años a aprender. Y se nos olvida, y entonces cuando evaluamos a los estudiantes, se nos olvida que ellos están pasando por un proceso. Y entonces les ponemos una mala nota porque decimos, te equivocaste. Pero ¿en qué momento le estamos dando el chance para que la persona se equivoque? Lo mismo pasa con el Teatro Foro. Me estoy dando la oportunidad de que la persona se equivoque sobre algo que tiene que ver en sociedad, pero lo discutamos ahí y veamos por qué me estoy equivocando y cómo hago para cambiar esa situación. Y en un último elemento tiene que ver con un ejercicio dialéctico, porque permite la discusión. Es decir, yo traigo una propuesta, pero no significa que mi propuesta sea la única y verdadera. Existen otras posiciones, entonces me permite generar tesis, antítesis y síntesis. Y de eso se necesita demasiado en la contemporaneidad, porque estamos acostumbrados a entender o ver que en lo que vemos en redes o lo que vemos en medios es lo correcto y no tengo un posicionamiento crítico ni veo otras perspectivas que son necesarias. Evidentemente, al entender esta discusión, posibilita la política pública. Política pública que podemos entenderla desde lo institucionalizado o desde la política pública, desde lo privado a lo público, desde yo como ente político accionando en mis círculos para generar un cambio en la sociedad, o por lo menos aspirar a ello. Básicamente, esa era mi exposición. Creo que podríamos habilitar estos 15 minutos para compartir un poco. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carlos, por tu presentación y, y por la generosidad con la que has compartido con nosotras y con nosotros este tránsito desde tu aproximación teórica, de tu comprensión de estos temas, a lo que ha sido tu propia experiencia. Siempre es tanta la información recibida que a veces toma un minuto o dos ir como terminando de elaborar las reflexiones, las preguntas, los comentarios. Las y los invitamos a todas y a todos a generar sus preguntas y comentarios. Si eventualmente alguien no quiere hacerlo directamente con el micrófono o a través de la cámara, puede usar el chat. Estoy seguro que para Carlos será además muy grato escuchar algunas intervenciones, opiniones, confrontar experiencias. Solo para ir
dinamizando y facilitando el diálogo. Y quiero comenzar, Carlos, por una pregunta que me interesa mucho, entre varias, pero quiero seleccionar esta porque tiene que ver con nuestro contexto institucional más directo, donde tú estás haciendo esta clase hoy. Es muy interesante esta observación que tú hiciste de claro, cómo al actor, por definición, evidentemente a la actriz que se forma profesionalmente se le prepara para actuar. No se le prepara necesariamente para ser un analista sociocultural, ¿verdad? Ni un didacta, ni un pedagogo, etcétera. Pero en este caso, al optar por esta decisión de trabajo teatral, tú y tus colegas, actores y actrices, algunas de las cuales yo también conozco y estimo mucho, ¿verdad? Se han tenido que abrir a estas otras disciplinas, a otros de estos cuerpos de saberes. Y por otra parte, tú mismo, en tu propio devenir profesional, en tu trabajo en la universidad, has tenido que entrar en diálogo con esos otros colegas que vienen de esas otras disciplinas. Entonces me gustaría preguntarte específicamente por la dimensión pedagógica, didáctica. ¿Cómo ha sido el encuentro entre teatro y educación, entre teatro y pedagogía? ¿Cómo has incorporado los saberes pedagógicos o a los profesionales de la pedagogía? ¿Verdad? Cómo estos equipos interdisciplinarios, la interdisciplinaridad a veces puede ser como un sujeto va ampliando sus distintas miradas y perspectivas, pero también puede ser como uno va construyendo equipos en los que se confluyen distintas tradiciones y perspectivas. ¿Cómo has podido dialogar y ver y vivir esa particular ampliación? Podríamos preguntar lo mismo por las ciencias sociales, por ejemplo, pero en este caso, puesto el que estamos en este contexto, me parece que el cruce teatro-educación, teatro-pedagogía, es particularmente interesante. Sí, bueno, ha sido trabajo autodidacta en algunos casos. Evidentemente en la Universidad de Costa Rica hay un curso que es didáctica universitaria, pero el trabajar desde el Teatro Foro me obligó a buscar referentes, a buscar perspectivas. Pero en cuanto hemos trabajado, por ejemplo, en la Escuela de Formación Docente de la Rodrigo Facio, y hemos trabajado con directores académicos, y ven en la propuesta una herramienta. Uno de los diálogos, o por lo menos de las observaciones que se hacen, y lo hacen los estudiantes fundamentalmente, es que en la teoría muchas veces se habla sobre el diálogo que debe existir dentro de la persona docente y la persona estudiante para la construcción de conocimiento. Pero existe una estructura, ¿verdad? Política, de objetivos, económica, que las universidades deben de cumplir ciertos objetivos, la teoría queda en eso, en teoría, y no se convierte en práctica. Entonces, ha pasado que cuando hablamos con compañeros de docencia, dicen, ahora veo, por ejemplo, aplicado aquello de conversar y construir el conocimiento y no solo llegar a hacer una propuesta de yo doy mi curso, esto es lo que planteó Vygotsky, esto es lo que planteó tal, ¿verdad? Sino que lo vemos en la práctica. Algunos lo ven como un análisis de caso y sí, puede entrar perfectamente como una estrategia didáctica dentro del análisis de casos si se quisiera, pero lo que señalan por lo menos los otros compañeros es esta flexibilidad que existe y además el que expone que la persona que está mediando el proceso se debe considerar también que es una persona en proceso, que no lo sabe todo. Y esta actitud es importante porque a veces dentro de las universidades se nos olvida que nosotros no lo sabemos todo, que de pronto a veces, entre más sabemos, nos damos cuenta que más necesitamos seguir estudiando otras cosas. Y eso sensibiliza mucho a la persona docente, saber que yo puedo llegar, proponer algo, mediar algo del que no soy experto, pero sí que puedo ir generando el espacio y la mediación pedagógica. Entonces creo que esto es lo fundamental de este tipo de trabajos, que no es un producto terminado, sino que es un espacio de mediación pedagógica que funciona como un trampolín para la formación personal. Entonces lo veo desde esa línea por lo menos y que es súper atrevido, por lo menos en Costa Rica esto es muy atrevido porque no se da. Entonces es muy innovador, aunque para uno que lo estudia sabe que no es nada nuevo, pero en el contexto costarricense es muy innovador.
Y Carlos, y a propósito de eso, y vamos a dar la palabra inmediatamente a una pregunta que una compañera ha hecho en el chat, pero tal vez antes o después de la pregunta, te la voy a leer, pero sí me interesa otro tema que va también en ese cruce pedagógico. Tú has mencionado bastante esta idea justamente como desde el teatro, ¿verdad? Fueron ampliándose, primero de dejar de ser solo como artistas teatrales y convertirse más bien como en agentes sociales teatrales, ¿verdad? Y fueron ampliándose hacia otras perspectivas y hacia otras funciones. ¿Se ha producido en este proceso, has vivido tú la experiencia que personas provenientes de esos otros espacios, el pedagógico, el de las ciencias sociales, etcétera, los estudiantes de pedagogía, los profesores y profesoras propiamente tales, terminan asumiendo el rol de actores y de actrices, digamos, o siempre sigues trabajando solo con una batería de quienes en su inicio y en su formación primaria son actores y actrices? Bueno, eso modificó mucho y tiene que ver además con la capacidad de acción que tenemos. El grupo de nosotros se creó, se profesionalizó en teatro y empezamos a desarrollar trabajos por fuera. Por ejemplo, todos los del grupo, que somos básicamente 3 personas en planta, llamémoslo así, los 3 trabajamos en una universidad pública a tiempo completo. Entonces, lo que tenemos que desarrollar por fuera es, bueno, ¿quién puede? ¿Cómo logramos cuadrar? Pero han habido otras aportes de otras personas que se han incorporado. Han habido profesores de estudios sociales, por ejemplo, que se han incorporado. Trabajamos con la sede del Caribe y hay una psicóloga que a mí me encanta trabajar con ella porque entonces nos turnamos sin querer como curingas. ¿Verdad? Porque entonces yo lanzo alguna propuesta, la gente lo plantea, estamos actuando y de pronto esa persona nos dice, pero alto, ahora qué pasa si incorporamos esto y esto y esto. Entonces empieza como su rol de dirección. Entonces en escena empezamos a hacer las modificaciones porque ella entiende el contexto específico de esa comunidad, entonces amplía las posibilidades de lectura y es fascinante porque ya el trabajo que nos toca como actores no solo es la creación inmediata con la improvisación, sino que tenemos que tener toda nuestra batería teórica en la mente para poder abordar el tema. Entonces, eso ha sido como interesante. No se han incorporado como parte de la compañía, pero sí han estado en momentos específicos. Gracias, Carlos. Hay una pregunta que hace Ina en el chat y que te pide si podrías profundizar en el concepto de extrañamiento que mencionaste en algún lugar y me imagino sobre todo en el contexto, ¿verdad?, del Teatro Foro. Claro. Bueno, el tema del extrañamiento tiene que ver con la propuesta de Bertolt Brecht. Bertolt Brecht, dramaturgo, director y filósofo alemán, plantea que la escena no debería generar la catarsis, ¿verdad? Que no debería yo identificarme a tal punto de que olvide que lo que estoy viendo es teatro, es decir, trata de que el espectador sea consciente que lo que está viendo en todo momento es teatro. Pero además la persona realizadora también debe entender que está haciendo teatro, que no está representando la vida real. Porque el planteamiento de Brecht es que si usted se identifica con lo que ve, deja de ver el problema social y solo se queda en la parte afectiva. Entonces, el extrañamiento o distanciamiento brechtiano plantea diferentes estrategias. Una de ellas, por ejemplo, es el poner en tercera persona. Cuando yo estoy trabajando como actor, leo un personaje, no sé, agarro un texto de Ibsen y leo el personaje y digo, él dice esto y esto, como si yo fuese una persona que lo ve de lejos y lo planteo. O la otra es que yo cuando estoy actuando en algún momento rompa y empiece a hablar directamente con ustedes para que sepan que lo que está sucediendo acá no es real, esto es teatro, y que lo que importa del dispositivo teatral no es la escena en sí misma, sino de lo que trata la escena. Y eso es lo que plantea el distanciamiento o el extrañamiento. Es decir, ese extrañamiento en torno a la corriente estética predominante del siglo XX o antes del siglo XIX, siglo XX, que es el realismo, ¿verdad? Entonces el realismo pretendía de que vos quedaras inmerso ahí. Brecht con el planteamiento del distanciamiento es no, ya no me interesa que se mantenga ahí inmerso, sino que salga, que vea que esto que está pasando aquí es raro,
que veo el aparataje técnico, que veo el dispositivo teatral ahí funcionando. Eso es lo que plantea el concepto de extrañamiento. Por eso es que después se aplica en el teatro foro, porque el concepto del extrañamiento busca que usted sepa que esto es teatro, pero que es un teatro en proceso. Por tanto, vos como espectante podés participar de él. No sé si con esto te explico. Gracias, Carlos. Sí, bueno, sí, Ina, si no le lograste explicar, ella nos volverá a comentar por el chat. Otra pregunta hace Anaís y dice, ¿qué te gustaría que las personas, nosotros, nosotras que estamos aquí, más aprendiéramos de esta clase? Puesto que todo es muy interesante. Una buena pregunta pedagógica. ¿Con qué quieres que nos quedemos? Yo lo que podría plantear es invitarles a probar a hacer esta técnica. No importa que si sos de teatro o no sos de teatro, aplícala. Date la oportunidad de pronto en el seno del aula, en el seno con tus compañeros o compañeras, practicala. Con tus amigos, practicala. Te vas a dar cuenta que vas a empezar a hablar cosas que antes no hablabas con esas personas. Y creo que sería eso. Aplíquenlo, jueguenlo, equivóquense. Lo que yo le digo a mis estudiantes, equivóquense. Todo lo que puedan, en espacios sanos y seguros, pero equivóquense y jueguenlo. Y se van a dar cuenta que en la equivocación aprendo mucho más que en querer hacerlo todo perfecto. Adolfo. Margarita, adelante, por favor. Ya, bueno, primero que nada agradecer a Carlos. La verdad es que lo que tenemos que hacer es traer a Carlos, que venga a hacer un seminario acá y poner las cosas en práctica. Bueno, en este momento tenemos más de 30 alumnos en pantalla escuchándote, Carlos, pero también tenemos algunas personas, básicamente reconozco a una o dos, que es Claudia Rosales y Asti Fernández, que ellas sí trabajan en Teatro Foro, han tenido una larga experiencia y quería invitarlas para que además los alumnos vean que aquí también hacemos teatro foro. No sé, Claudia, si estás por ahí, a ver si puedes hacer una breve presentación de tu experiencia aquí en Valdivia o algún punto que te hayas sentido en conexión con lo que dijo Carlos. No sé cómo estarás de... Ahí está la Claudia. Hola, Sí, Claudia. yo creo que Claudia, para el propio Carlos va a hola. ser muy interesante confrontar experiencias en lugares distintos del mundo en torno a este apasionante campo. Cuéntanos, Bueno, Claudia. quizás hacer una, bueno, agradezco tu charla, agradezco a Adolfo, Margarita, que he estado participando en hartas clases abiertas que han realizado y ha sido increíble, como muy revitalizador. Y también, o sea, bueno, está muy interesante tu experiencia, Carlos, y en realidad yo no hago teatro foro, yo lo que hago es teatro espontáneo, que de alguna manera dialoga con muchas técnicas del teatro foro. Y me acordaba así como muy impulsivamente, una vez nos habían invitado a Coyhaique a hacer un trabajo justamente por la violencia que había contra las mujeres en ese sector. Y nosotros ingenuamente fuimos avisando a un colegio, un establecimiento, para llamar a las apoderadas y mujeres a que participaran de estos talleres que íbamos a realizar, que eran talleres de teatro espontáneo, para trabajar el tema de la violencia. Y lo hicimos como una propuesta así de 1 minuto de teatro foro, que instalamos una escena sin previo aviso de nada, ¿no? De cómo llegamos a esta reunión de apoderados que estaba haciéndose por curso y nosotros íbamos a tirar esta escena tremenda. Y por supuesto los hombres, en un sector súper machista, no dejaban que las mujeres fueran a los talleres, nunca más. O sea, eso así que siento que el teatro foro hay que trabajarlo con mucha... Claro, como tú dices, finalmente hay una metodología, hay un trabajo, también había que generar un caldeamiento, como llamamos nosotros, que es la primera parte de los juegos, la interacción y todo. Y lo que comparto contigo, esto de atreverse, porque también siento que nuestra educación, la gente que combinamos las dos cosas, la educación y el teatro, no hemos tenido la experiencia de espacios democráticos para poder enseñar. Entonces yo siento que estos espacios se parecen, o sea, posibilitan la co-construcción del conocimiento,
el reflexionar, el parar, el como que se provoque una comunidad, ¿no? En escena. Y lo más importante, siento yo también, cuando te escuchaba hablar, es que en esto de atreverse a probar ciertas cosas, también es como el teatro es lo que ayuda a reparar. Cuando la gente ve su escena, su opinión representada, es maravilloso. O sea, eso yo siento que es lo mágico, la transformación, es lo que la gente dice, wow, así como cuando ves tu problemática, ¿no? Lo que te afecta ahí en escena es el principio de la sanación, lo que yo digo, pues, como decía el Jacobo Levi Moreno. Eso, Muchas agradecida. gracias, ¿No? Claudia. Bueno, Ya, bueno, agradecerte, Claudia. Sí, a Carlos hay que traerlo, eso ya está clarísimo. Yo creo que una de las, una de las conclusiones de este encuentro, porque aquí hay harto interés y ha habido poca, digamos, pocas posibilidades de formación, que es una de las grandes falencias que tenemos en estos lugares apartados, digamos, de Santiago, de las capitales, etcétera, ¿no? Así que eso, muchas gracias. Yo no sé si parece que hay más preguntas en el foro. Adolfo, no, ya leí todas las que ¿no? estaban, Margarita. Ya, bueno, estamos como en la hora Estamos igual. en la hora, así que vamos a comenzar a despedir a Carlos. Entonces, muchas gracias, Carlos, por habernos acompañado. Este diálogo va a seguir por varias razones. Nosotros, además, con Carlos estamos empezando a incubar un nuevo proyecto artístico binacional. Esperamos que como dramaturgo y director llegue a buen puerto. Y al mismo tiempo, claro, como bien dice Margarita, y me alegro mucho que lo haya dicho ella, digamos, porque en mi caso podría venir de muy cerca la recomendación. Estamos tratando, con Carlos hemos conversado esa fantasía tal vez de poder invitarlo, traerlo, tal vez juntar los dos proyectos, uno que sea propiamente artístico y otro que sea pedagógico y formativo. Y quién sabe, tal vez trabajando vamos a lograrlo más pronto que tarde. Muchas gracias, Carlos. Hemos disfrutado mucho esta clase y lo más importante que verdaderamente, gracias a la grabación, esto no se agota hoy, esto va a seguir siendo un material pedagógico muy valioso para nosotros. Este video va a volver a ser visto muchas veces. Así que muchas gracias, Carlos, por tu generosidad. Por último, no puedo no comentar que para mí es particularmente grato, no lo quería decir al comienzo, pero claro, yo tuve la fortuna, y digo, yo tuve la fortuna de tener a Carlos como estudiante hace algunos años atrás y es de esos estudiantes que hacen que uno como profesor sienta que probablemente uno aprendió de ellos más de lo que ellos pudieron aprender de nosotros. Así que bueno, Carlos, después de haberte hecho clase hace tanto tiempo, ha sido un gusto reencontrarnos como colega en este espacio y seguirás siendo bienvenido cuando quieras. Muchísimas gracias, de verdad fue un honor la invitación y encantado. Ponemos fechas y yo me voy para allá con todo gusto. Te prometemos que no va a ser en invierno. Bueno, hasta aquí lo dejamos entonces. Ya, Muchas gracias a muchas todos. gracias. Muchas Seguimos gracias. conversando Chao, de chao, chao, teatro chao. y de Chao. educación. Hasta luego. Hasta luego.